Hola muchachos, soy yo de nuevo, su profesor de historia Diego San Martín. En esta oportunidad les voy a hacer entrega de un video explicativo de la guía número 7 que tiene relación con la interpretación de estadísticas bajo el contenido del despegue de la economía chilena durante el siglo XIX. Bien, partamos como siempre con los objetivos. Dice: comprender la importancia que tiene el manejo de gráficos y tablas como una forma de realizar diferentes lecturas de un hecho o proceso histórico, económico o social. Identificar los principales procesos económicos que influenciaron en la consolidación de la República de Chile, reconociendo su importancia en la evolución política del Estado. Instrucciones. Como siempre, siempre son las mismas, chiquillos. La idea es que puedan descargar el archivo, lo pueden trabajar y completarlo desde el mismo Word, o bien lo pueden estar visualizando el PDF y sus respuestas van directamente al cuaderno, fotografía y lo anclan a Classroom. Perfecto. Fecha de entrega el 22 de julio. Partamos con la guía, chicos. Primera parte, como bien les iba diciendo, se trata sobre tablas y gráficos, es decir, números, ya la aplicación de estadísticas en las ciencias sociales. La primera actividad es de una sección simplemente para comenzar. Y lo primero que tienen que realizar es un análisis que dice los beneficios obtenidos por la empresa y sus competidores. Antes de comenzar a hacer lo más importante al momento de hacer un gráfico. ¿De qué gráfico estamos hablando acá? De un gráfico de barras. ¿Ya? Perfecto. Porque se llama un gráfico de barras precisamente por la utilización de estas barras, ¿verdad? Es distinto tipo de gráfico, obviamente. Pero lo que intentan básicamente es visualizar numéricamente elementos que tienen relación con un algo, un X. Y en este caso se trata de una empresa. Y esas expresiones se ven en el tipo de variables. Aquí vemos beneficios, que podríamos asociar a ganancias, que está expresada en millones de pesos. Entonces, ese tipo tiene que ver con una visualización. Una mirada inteligente, este tipo de cosas, es de izquierda a derecha, ¿cierto? Y observando precisamente las variables. Es decir, nos presentan en millones de pesos y aquí empresas y competidor 1 y competidor 2. Cada una de ellas, como está expresado en barras, tiene una cantidad de millones de pesos, en este caso de beneficios, como tal como sale el título. Entonces, para completar y realizar un breve pero importante análisis, es que no pueden dejar de lado los datos. No será una buena respuesta si dicen la empresa 1 gana más que la 2 que la 1 y que la 2, sino cuánto es la ganancia que tiene esa empresa en comparación a la 1 y en comparación a la 2. Una variable importante es que pueden ver la relación que existe de una u otra, es decir, pueden restar, digamos, o ver, digamos, el aumento de uno a otro. Ojo, aquí nos salen variables de tiempo, entonces no sabemos por cuánto tiempo, simplemente sabemos que lo que nos dice la información acá, a lo largo de un tiempo X, un año. Así que un dato importante, siempre las lecturas. Entonces, todos esos datos le permitirá para trabajar o hacer un análisis. Bien, esa es la primera parte y simplemente después hay una autoevaluación, es decir, ¿cuán difícil fue el ejercicio de 1 a 7? Evalúense ustedes, simplemente es eso. Y después tienen que identificar cuál será el tema del gráfico y cómo ustedes supieron el tema del gráfico. Con un sí o con un no, ya sabiendo, mirando los datos, mirando el título, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, esa parte simplemente para iniciar. La segunda dice relación específicamente con lo que hay que trabajar. Tabla estadística, en este caso de números que dicen relación con una tabla. ¿Ok? Entonces dice, ¿cómo analizar una tabla? Para ello existen 4 pasos. Leámoslos entre todos. Dice, 1. Debes fijarte específicamente en el título de la tabla, parafraseando la información que contiene. Recuerde que lo que estamos haciendo es cómo ustedes realmente van a hacer un verdadero análisis, ¿ya? Entonces, con este caso muestran los países que tenían mayor población en el año 2008 y en el año y su proyección al 2050, es decir, por proyección, ¿cuánto aumentó el del 2008 al 2005? 2.
debes observar cuáles son las variables que se presentan en el cuadro. En este caso, los países que aparecen ordenados en función a la segunda variable y la cantidad de población en millones de habitantes. Fíjese el dato importante que tiene. Una tabla es tanto por columnas como por filas. Columnas y filas. Y cada una representa, en este caso, a una información. Por ejemplo, China, hacia el 2008, ¿cuánta población tenía? Y su proyección, es decir, ¿cuánto lo aumenta al 2050? ¿Sigue siendo China el mayor país con mayor población? Inmediatamente ahí están haciendo comparación, en comparación a las variables. Interesante, ¿ya? Así que por eso fijarse todo. 3. Realiza preguntas a la tabla en función de las variables específicas. Y aquí aparecen algunos ejemplos de tipo de preguntas que se pueden hacer. ¿Qué país es el que posee más mayor población y menos población en ambos periodos? ¿Coinciden? Y si no coinciden, ¿a qué podría darse aquello? ¿Qué continentes son los más poblados? ¿Qué tendencias cambian o se mantienen al 2050? Usted en un análisis se puede hacer un millón de conjeturas e hipótesis con respecto al porqué de cada uno de los datos. Y por último, el 4 es la función del análisis, es decir, que usted completa. Y aquí un ejemplo, ¿ya? Que efectivamente puede llegar. Entonces, lo que usted tiene que hacer es repetir estos 4 pasos, 1, 2, 3 y 4, que serían el título, para parafrasearlo, es decir, qué información nos entrega. 2, las variables, en este caso estamos hablando países y de millones de habitantes, y del un año 2008 y su proyección al 2050, variables. 3, las preguntas, es decir, el análisis que nos podemos dar de por qué el primero es China, cuánto es la diferencia con Brasil u otras, cuál sería su proyección, etcétera, etcétera. Y al final una conclusión. Lo que ustedes tienen que realizar es esto. Tienen que mirar esta tabla y efectuar, y siguiendo los 4 pasos, ¿ya? Completan el análisis de esta tabla. En este caso se tratará de porcentajes, ¿cierto?, del total percibido por una población en distintos países. Salen los países y salen sus porcentajes. ¿Cómo saben cómo son porcentajes? Porque aquí salen. Entonces, siguiendo los 4 pasos, hagan el análisis. Pueden partir por el título, pueden partir por qué tipo de países son, pueden preguntarse por sus porcentajes en cuanto a países más ricos de la población, ¿ya? De su población. Pueden esto juntarlos por continente, ¿cierto? Averigüen y efectivamente hacen un análisis con respecto a ello. Bien. La página 3 es simplemente una síntesis de lo anterior y son preguntas que dicen relación con marcar con una X cuál de estos temas se pueden graficar, es decir, se pueden expresar en números, ¿ya? Por ejemplo, la inmigración latinoamericana del siglo XXI se puede expresar en una tabla estadística, es decir, yo puedo demostrar la inmigración latinoamericana del siglo XXI en números. Con una X se puede. Si hay una palabra que no conoce, ¿ya? ¿Qué es lo que va a tener que hacer usted? Buscarla. Aquí va a encontrar varias, por ejemplo, inmigración, natalidad, inequidad salarial. Si algo no conoce, va a tener que buscarlo, ¿ya? Para efectivamente saber. Entonces, este es simplemente también de autoanálisis, es decir, cuáles sí y cuáles no, cuáles sí y cuáles no. Con una X, aquellos que efectivamente se podrían estudiar en base a números, ¿ya? Para continuar, este es un contenido de la unidad Economía chilena de 1830 a 1850. Esto básicamente del periodo que tiene Chile. Recuerden ustedes que después de la Guerra Civil de 1829 y la Constitución de 1833, Chile inicia un periodo que se llamó como de organización institucional. Y durante esta época, el rol que tiene nuestro puerto de Valparaíso es sumamente importante porque de una u otra forma se convierte en una de las, por así decirlo, palabras que llevan conocida nuestra nación como puerto principal, ¿ya? Y efectivamente Puerto Valparaíso se convierte en un centro de gran agitación económica, de gran movilización comercial y actividad mediante muchas de las reformas de características tributarias y dirigidas por Hacienda y el Estado de cómo tenía que ser dirigida el país y la economía, ¿ya? Entonces eso ya básicamente como contenido que les va a servir para ilustrar el análisis de esta última actividad, ¿ya? Y aquí una vez más van a tener que estar repitiendo los 4 pasos anteriormente y lo que siempre les voy a decir en este caso, observar detenidamente,
el título, las variables, ¿cierto?, que se expresan para hacer un análisis adecuado cada uno. Entonces, la primera simplemente es años de mayor cantidad de exportaciones de trigo. Simplemente le voy a preguntar, años de mayor cantidad de exportaciones de trigo. Ojo, ¿qué variables están preguntando ahí? ¿Una, dos, tres, todas? ¿Cuál? Años de menor cantidad de exportaciones de trigo. Entonces, una buena respuesta, ojo con esto, una buena respuesta será siguiendo el ejemplo de acá. Año, por ejemplo, 1853 con 166 miles de quintales de trigo. ¿De dónde saqué esos miles de quintales de trigo? Acá. Miles de quintales de trigo. No será una buena respuesta en la medida que yo diga 1851 son 175. No, 175 ¿qué? ¿Ok? Para finalizar, van a tener que ocupar los 4 pasos acá para repetir el mismo ejercicio que hicieron anteriormente, pero con las exportaciones de trigo en harina a California durante esos años en miles de quintales. Bien, ¿cuál fue más? ¿Cuál fue menos? ¿Durante qué años Chile tuvo mayor cantidad de exportación? ¿Hubo más exportación de trigo o más exportación de harina? Ustedes incluso aquí pueden sacar un promedio, pueden sacar variables de cantidades uno en comparación a la otra, pueden absolutamente investigar, ir más allá. ¿Qué ocurría en esos años en Chile? ¿Por qué California? ¿Qué ocurría en California durante esa época? Todo ese tipo de cosas les pueden ayudar para efectivamente incorporar a su análisis, ¿ya? Chicos, no es tanto más la guía. Recuerden que se trata efectivamente de hacer un trabajo de análisis estadísticos, trabajar con cuadros de números. A aquellos chicos que les gusta la matemática, me parece que les puede ser bastante beneficioso trabajar esto y el darse cuenta que la asignatura de historia realmente incorpora mucho otro elemento. Como siempre les digo, si tienen dudas, consultas sobre cualquier cosa que necesiten, recuerden siempre escribir en Classroom. Eso, chicos, que tengan una excelente semana. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye bye.